La década ganada del macro durante los primeros 10 años del gobierno del kirchnerismo. Aumentaron más de 650% sus ganancias. Ganaron más de 1.700 millones de dólares. Y su patrimonio aumentó muchísimo más. No obstante, la relación entre Néstor Kirchner y Jorge Horacio Brito no empezó de la mejor manera. ¿Pero los banqueros lo quieren o no? Yo lo que digo, y ellos saben que me están mirando a la cámara, que yo conozco al grupito que han operado en las provincias, que se han movido, que han hecho operaciones que no corresponden. ¿Quiénes son? Yo los conozco, ¿eh? Sí. Algunos de ellos manejan bancos que fueron privatizados en las provincias para tomar determinaciones políticas. Ahí en verdad no estaba hablando de varios banqueros, sino que estaba hablando de uno solo. Entonces Jorge Brito revisó en su celular porque se acordaba que tenía un contacto. Y dije, che, ¿te acordás del tipo ese que una vez conocimos en Santa Cruz? Julio De Vido, ¿puede ser? Entonces, ministro de Economía de Santa Cruz, después ministro de Planificación de la Nación, con Kirchner en la presidencia, y coordina con él una reunión con Kirchner y le dice, mire, no lo conozco, yo no lo voté, pero si a usted le va bien, a mí también me va a ir bien. Pero también le ofreció un crédito de 160 millones de dólares para obras viales de parte de ADEVA. Porque recordemos que en ese momento la Argentina estaba en default y estaba sin acceso al crédito, y la verdad, 160 palos no venían nada mal. Ahí empezaron a desarrollar un contacto fluido, no eran amigos, pero más o menos hablaban una vez o dos veces por mes, tenían un contacto fluido. Y además se ganó un amigo en Julio De Vido, porque obviamente eran obras viales, lo hizo quedar muy bien. Pero todo este rol de lobby que yo les había dicho que tenía Brito se acentuó muchísimo más a partir del gobierno de Kirchner. Tenemos a la Asociación de Bancos, más conocida como ADEVA, que es una entidad que existe desde los 70, pero en el 99 se había disuelto totalmente. Y en 2003, Brito y otros banqueros nacionales, bancos argentinos, deciden refundarla con justamente Jorge Horacio Brito como cabeza. Y desde ahí Brito empezó justamente a tejer su rol como representante de los bancos. Y además Macro en 2006 sale a la bolsa de Nueva York, lo cual le da una estructura aún mayor y también un montón de fondos. Esa ola de compras que había empezado primero en el 96 con las privatizaciones, después 2001-2002 con la compra de algunos inversores que estaban huyendo despavoridos de la Argentina y ellos comprando los bancos, se acentúa también en esos primeros años de Néstor Kirchner al poder, porque tenemos, por ejemplo, en 2004 la compra del Banco Suquía, entre 2005 y 2006 la compra del Banco de Tucumán y del Banco Empresario de Tucumán, y en Tucumán también firmó para ser agente financiero, como vimos en Misiones, en Salta y en Jujuy. Después la compra del Banco Bisel en 2006, la compra del Banco Privado de Inversiones en 2010. Pero, acá tenemos una gran división. En todos lados uno tiene amigos y tiene algunos que no son tan amigos. Vamos a empezar primero con los amigos para empezar bien. En el club de amigos podríamos decir que está Néstor Carlos Kirchner, por ejemplo. Tenían una relación fluida. Como les dije, no eran amigos, pero aparentemente tenían un vínculo de hablar una vez por mes. El segundo gran amigo es Julio De Vido, justamente que empezó a tejer esa relación a partir de ese crédito y después quedó con un vínculo bastante cercano. Y el tercer amigo es Sergio Tomás Massa, pero ese es el principal amigo porque ellos tenían una relación realmente de amistad. A Massa lo había conocido en su época de ANSES, cuando Massa estaba a cargo del ANSES allá por 2002-2007. Macro acompañó a Massa porque Massa después se va a hacer intendente de Tigre y a partir de 2008 Macro es el sponsor oficial del club. En 2010 también, cuando Massa se separa del kirchnerismo y funda el Frente Renovador, Brito sigue apoyándolo. Además, recordemos que ese año es el año en el que muere Néstor Kirchner. Hay otros con los cuales no ha tenido una buena relación y son unos pesos pesados, son pesos pesados. Primero tenemos que empezar para decir que una vez que Néstor Kirchner deja la presidencia y asume Cristina Kirchner, Brito no tenía la misma relación con Cristina. Con ella hablaba muy de vez en cuando y poco. Pero hay otros personajes con los cuales sí ha tenido más roces. Porque, por ejemplo, en ese momento, Martín Redrado era el presidente del Banco Central. ¿Sabían que Martín Redrado no se llama Martín Redrado? Se llama Hernán Pérez. En verdad es Hernán Martín Pérez Redrado. Bueno, en ese momento era presidente del Banco Central y en 2009 el gobierno decide hacer uso de las reservas para
poder pagarle a los fondos buitres, para pagar la deuda externa, perdón. Y Redrado se opuso, casi que se atrincheró en el Banco Central, y Brito desde Adeva, lo cuentan también en este libro, en Los patrones de la Argentina acá, Brito desde Adeva saca un comunicado soltándole la mano a Martín Redrado. También ha tenido choques con algunos pares. En 2008, cuando se da la estatización de las AFJP, que esto lo hablamos en el Secretos Millonarios de Paolo Roca, el gobierno ahí accede no solamente a un montón de fondos, sino que también accede a participación accionaria en empresas, ¿no?, que tenía antes las AFJP, y entonces empieza a poner también directores en las empresas a partir de un decreto. Paolo Roca judicializó toda esa pelea, lo vimos obviamente en el Secretos Millonarios de él, y Brito dijo, Paulo se equivocó porque está perfecto que el gobierno pueda tener un representante en el directorio de las empresas porque es accionista. Después también, por ejemplo, en toda esta pelea que ha tenido el kirchnerismo de años con Clarín y con Manieto, Brito también se sumó a esta y en alguna nota ha dicho, el Grupo Clarín le ha hecho mucho daño a este país. Sin embargo, su principal enemigo fue un personaje que hoy está muy de moda, que es Guillermo Moreno, ¿no? Los choques con Moreno empezaron más por 2007-2008, cuando arranca su intervención de los números en el INDEC. Brito no estaba de acuerdo con toda esa intervención y empezó a criticar a Moreno en varias notas. Y por ejemplo decía que el gobierno tenga a un señor que fracasó con todas sus regulaciones, lo único que hace es generarle más mal humor al empresariado. Y Moreno, ustedes saben que no se queda atrás. Y acusó a Brito, a Carballo y al Macro de hacer corridas contra el peso. ¿Por qué? En su libro también Zayat, que es economista y periodista, en su libro de Economía a Contramano, él cuenta que Carballo y Brito compraron entre los dos 32 millones de dólares entre enero y octubre de 2011. Moreno después decía, estos tipos están queriendo hacer una corrida cambiaria y por eso yo en noviembre de 2011 tengo que instalar el cepo para que no se puedan comprar dólares tan fácilmente. En esa pelea también incide un poco en la relación Brito y Carballo, según las notas periodísticas de ese momento, porque después de estas acusaciones de hacer una corrida, Carballo termina tomándose licencia del banco en 2011 y además todas estas acusaciones públicas terminaron un poco erosionando esa relación. Incluso se dice que consideraron el divorcio societario y al final decidieron que lo mejor era seguir juntos y solamente se tomó una licencia. Que después se invirtieron un poco los roles en 2016, pero eso lo vamos a ver en 2 segundos nada más. Esta pelea de Brito y Moreno terminó obviamente con todas estas de los banqueros son enemigos y Brito diciendo, este es una persona que fantasea permanentemente, le hace mucho daño a la economía. Y después otro quizás no enemigo, pero lo podemos poner acá, fue Axel Kicillof en 2014. ¿Por qué se pelearon Brito y Kicillof en 2014? Por los fondos buitre. En agosto de 2014, Brito propone comprar toda la deuda argentina. En verdad, la primera idea era que desde Adeva paguen los 200 millones de dólares que era la garantía para justamente frenar el default. Porque obviamente que un país en default tampoco es bueno para los negocios, no es que lo hacen solamente porque son santos. Y después empezó a considerar desde un grupo de bancos comprar la deuda total, que eran unos 1.600 millones de dólares, más o menos, aprox. Así esa iniciativa que parecía súper inocente, Axel Kicillof, ahora gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo, este es un banquero oportunista, ser generoso con la plata del otro es malo, pero ser generoso con la del pueblo es mucho peor. Y al final toda esa iniciativa quedó rechazada. No lo vamos a hacer. Ahora quiero que entremos en la época peronista. En una nota que hace en 2020 para Perfil, se autoproclama como banquero peronista y le cuenta que incluso en la facultad de Ingeniería en la UCA, él había empezado a militar y había creado la Juventud Peronista UCA, pero que eran muy pocos. En su despacho además ahí ven en esa foto tenía una bandera argentina que no es cualquier bandera argentina, sino que él dice que esa bandera pertenecía al general Perón, que era la bandera que Perón tuvo desde el exilio hasta su muerte y él la tenía colgada ahí en su despacho. En una nota con el Cronista, ese mismo año, en 2020, él dice, gobernar es persuadir a la gente, no cagar a pedos. Esa es la esencia de la construcción. Hay que leer a Perón, no mucho más que eso. Firma el carné
de peronista. Ahora bien, ¿qué pasó a partir de 2015? Todas estas declaraciones también están dentro de una nota en la cual él dice: durante el gobierno del kirchnerismo yo no me sentí perseguido. Otra cosa es que te persigan judicialmente, y eso sí lo sentí en el gobierno de Macri. Había un beef, como dicen los jóvenes, entre Mauricio Macri y Jorge Brito. Rodis Recal da por lo menos una especie de explicación y dice que alguien cercano cree que hubo algún conflicto entre ellos en el momento en que Macri todavía era directivo de SOCMA, de Sociedades Macri, la empresa familiar, y que Brito, o por lo menos Macro, le dio un préstamo a SOCMA que después no le quisieron refinanciar, y ahí empezó el conflicto. Ellos se conocían también porque, no sé si sabían, Jorge Horacio Brito fue el fundador de la Asociación Argentina de Pádel. Bueno, ellos se conocían justamente de la Asociación de Pádel, pero no se sabe muy bien de dónde viene este conflicto. Sin embargo, Brito dijo que se sintió perseguido durante el gobierno de Macri y lo criticó mucho también por la gestión económica. Pero el principal problema de por qué él cree que hubo esta persecución judicial fue por el caso Chicone. Cuando Massa estaba en la ANSES, le presenta a Brito, dicen, le presenta a un joven economista prometedor, un tal Amado Boudou. Ese joven economista después pasó a estar al frente del ANSES, fue el ideólogo de la estatización de las AFJP, se convirtió en ministro de Economía y en vicepresidente de la Nación. Pero también estuvo envuelto en esta causa uno de los grandes escándalos dentro del kirchnerismo. Involucró a muchas otras personas. Entonces tenemos por un lado la causa 1 de Chicone por la compra de la Chicone Calcográfica, esta empresa que imprimía billetes. Estaban en Núñez Carmona, Amado Boudou y Alejandro Van den Broele. Pero hay una causa que es Chicone 2. Están todos quizás los partícipes dentro de esa operación, en la que había sido por lo menos procesado, o por lo menos había formado parte, Jorge Horacio Brito. Porque dentro de la causa, Van den Broele decía que Brito habría financiado esa operación y que además le pasaba como una mensualidad para callarlo, para que no hablara. Eso es lo que decía Van den Broele. Sin embargo, Brito fue sobreseído de esta causa en junio de 2020. El Banco Macro siguió intentando crecer. Por ejemplo, en 2016 intentó comprar el negocio minorista del City. Se quedó con las ganas porque ese se lo quedó el Banco Santander. Si mal no me acuerdo, ¿fue el Santander? Sí, fue el Santander. Después en 2017 intentó comprar el Banco Patagonia, pero también se quedó con las ganas. Al final el Banco do Brasil fue el que compró mayor porcentaje accionario y también se quedó con las ganas. Sin embargo, en 2023 adquirió todo el negocio del Banco Itaú acá, y así es como el Banco Macro llegó a tener la estructura que tienen hoy de más de 560 sucursales. Un montón. El 20 de noviembre de 2020, Jorge Horacio Brito falleció en un accidente de helicóptero en Salta, y después de eso su familia pasó a tener en este fideicomiso JHB, pasó a tener la participación que él tenía en todas las empresas, y la nueva generación empezó a tomar roles más preponderantes. Jorge Pablo Brito, su hijo varón mayor, fue el que se hizo cargo de Banco Macro, ahora como presidente. También está a cargo de Geneia, sí, y de Inversora Juramento. Después tenemos también a Constanza y a Marcos Brito y a Mateo y a Santiago, que también forman parte del Banco Macro. Ahí también me lo están diciendo en el chat, pero sabía que Santiago Brito también ahora es el presidente de la Asociación Argentina de Pádel, así que también está laburando con eso. Jorge Pablo es el presidente del Club Atlético River Plate. Después tenemos a Milagros, que está muy metida en todo el negocio de lo que es el real estate, y los hijos de Carballo también forman parte de la empresa y forman parte del directorio. Y lo último que sabemos del Macro es todo el Putzgate, ¿no? Todos estos, no sé si también estaban al tanto del tema de los puts, que son como estos seguros de liquidez que tenían los bancos y que podían ir a canjear en cualquier momento. Y un día el Macro fue y quiso canjear 2 billones de pesos con B larga. Y Milei en varias entrevistas los tildó de golpistas, los tildó justamente de que por este vínculo con Massa ellos estaban tratando de desestabilizar la economía del gobierno. Después Toto Caputo le puso algunos paños fríos a toda esta situación, pero esto fue lo último que sabemos de los Brito, y esto fue lo último que vamos a ver hoy en este video. Espero que haya llegado hasta esta parte del video, porque significa que te enganchaste, y de paso te digo que te puedes suscribir a mi canal haciendo clic ahí donde dice suscribirse, también likear el video y comentarlo, que eso me ayuda muchísimo. Y si quieres seguir sabiendo más sobre la vida de los empresarios y los millonarios, te voy a dejar algunos clips sobre otros streams que ya he hecho en los últimos meses, así que nada, espero que te haya gustado. No tengo mucho más para decir, digo, ya esto es todo de sobra.